Mi esperanza es su bandera. Dicen que miremos hacia otro lado. Que vayamos a lo nuestro. Que estamos solos. Creen que no compartimos la misma voz, pero se equivocan. Porque somos muchos detrás de quien dice, este desahucio lo vamos a parar. Porque estamos juntas cuando una grita, nosotras decidimos. Porque echan a nuestros hijos del país y con ellos se va un poco de nosotras. Se equivocan si creen que somos islas a la deriva. Somos un archipiélago. Estamos juntos. Somos una marea imparable. Con una sola voz exigimos más democracia, justicia, igualdad, trabajo. Con una sola voz decimos que la sanidad y la educación no son privilegios heredados, son derechos conquistados. Queremos otra Europa. Una Europa libre del secuestro de unos pocos. Sabemos que el futuro puede ser mejor. Sabemos que va a ser mejor. Y lo vamos a construir entre todos. Cuidado. Somos cientos, miles, millones. Somos la gente. Y tenemos el poder.
espacio, a mi nombre todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando abrir. Jugaba a una flor, a un jardín, como esperando abrir. Muchísimas gracias. El poder de la gente. Muchísimas gracias. Hoy presentando Siempre Abril, que ha salido el disco precisamente hoy. Lo tenemos aquí para compartirlo con todos vosotros, con los compañeros de Izquierda Unida, para que vayamos el día 25 con todas vestidos de honradez y de honestidad como siempre. Vamos a continuar con Republicana, un tema de Lucía Socan dedicado a todas las memorias de las víctimas de la siniestralidad laboral. Va por ellos, compañeros. Y a la memoria histórica. Anda bien también. Con el brillo en los ojos que me calan los huesos, pensando en los besos que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al miedo, al tiempo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad. Hundida en la miseria, abandonada, criticada, humillada por su gente, luchando y ganando este pulso al destino por sus hijos como siempre, alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la sangre que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de izquierda, amamantándonos de sed de libertad. Y es ella la que siempre ha seguido adelante, sentadita en su sillita de brea, y a pesar de las trabas que le puso el poder, es ella la que siempre consigue florecer, recordando tardes de primavera, tragándose el dolor
amamantándonos de sed de libertad, de libertad, de libertad, de libertad. Salud, compañeros. El 25 lo vemos en las elecciones. Muchísimas gracias. Salud. money and things. And if they're gone away, might as well be some to me. Yeah, they've seen and heard of, but never had misery. There are some people who are starving to death. Never knew, but only heard of, and they never had happiness. Oh, if you don't have enough to eat, how can you think of love? You don't have time to care. So squad you're guilty of. Oh yeah. God's sake, give more power to the people. For God's sake, why don't you give more power to the people? Oh, cut this trying to see who's got the power to kill the most. When they run out of power, the world's gonna be a ghost. They know we're not satisfied, so we begin to holler. They give us a promise and throw in a few more dollars. There's no price for happiness. There's no price for love. Up goes the price of living, and you're right back where you were. So whatever you got, Just be glad you got it now we're gonna get on up. and get some more. Oh, yeah. God's sake, give more power to the people. For God's sake, Why don't you give more power to the people. Compañeros y compañeras, amigos y amigas, muy buenas tardes, bienvenidos al acto central de estas elecciones europeas. Quiero dar la bienvenida y agradecer el esfuerzo a todos los compañeros de nuestras comarcas, de la comarca de Los Montes, de la comarca de Antequera, de la serranía de Ronda, de la Sarquía, de la Costa del Sol, del Guadalhorce, de la ciudad de Málaga. Bienvenidos a todos y a todas. Quiero agradecer no solo vuestra presencia, sino vuestro compromiso, vuestra entrega, el sacrificio militante que estáis demostrando, que estamos demostrando los hombres y mujeres de Izquierda Unida. Acordaros, romper la hoja de ruta del bipartidismo. Y ese bipartidismo, compañeros y compañeras, está erosionado. El bipartidismo hoy está herido sin remedio. Hoy podemos afirmar que el próximo domingo, 25 de mayo, el Partido Popular y el Partido Socialista van a experimentar una bajada sin precedente en esta pseudodemocracia.
y que Izquierda Unida, sin lugar a duda, vamos a subir, vamos a crecer frente a ese bipartidismo. Y vamos a crecer conformando a un grupo parlamentario que va a representar, sin lugar a duda, las esperanzas, los anhelos de todos aquellos que hoy quieren una salida justa y social a esta crisis, que hoy aspiran a otro modelo de sociedad. Un grupo parlamentario que va a continuar alimentando la movilización como herramienta fundamental para quebrar la pretensión de los poderosos y abrir un nuevo tiempo para la clase trabajadora, un nuevo tiempo que se llamará el socialismo del siglo XXI. Compañeros, compañeras, os dejo a quien encabezará dicho grupo parlamentario, al compañero Billy Meyer. Queridas compañeras, queridos compañeros, camaradas, hay voces que se alzan en Europa preocupados por la irrupción del fascismo, por el racismo y la xenofobia. En España también, y nos preocupa a todos. Pero hay voces preocupadas que han estado en el Gobierno, que están en el Gobierno, y consienten al día de hoy que todavía haya antifascistas, hombres y mujeres desaparecidos en las cunetas. Nosotros y nosotras empezamos esta campaña electoral diciendo que dedicaríamos todos nuestros actos, al comienzo de los actos, a la memoria histórica para demandar del Estado español una comisión de la justicia, reparación y verdad para acabar con la ignominia de tener gente antifascista enterrada en las cunetas. Sí, en Málaga recordamos la matanza de civiles, 3.000, 5.000 muertos cuando huían de Málaga de los fascistas, bombardeados desde el mar, desde el aire. Recordamos al doctor Norman Bethune, canadiense, ejemplar, que estuvo asistiendo a las víctimas. Fue un crimen de guerra, un crimen de guerra. Y tenemos que plantear con claridad que las investigaciones tienen que ir hasta el final. Tenemos que investigar los crímenes, tenemos que devolver el heroísmo a nuestros héroes y heroínas. Sí, por eso esta campaña electoral, este acto no se hubiese podido celebrar si no es gracias al esfuerzo del heroísmo de los antifascistas desde el 39 hasta el 77 que conquistaron la libertad. Y nosotros no os olvidamos y daremos la batalla por una Europa antifascista. Todavía, para vergüenza de Europa, un símbolo, Miguel Hernández, que todavía no se ha anulado su juicio. Es un símbolo. Detrás de Miguel están todos los miles y miles de personas que fueron juzgadas por defender el gobierno legítimo de la Segunda República. Y el Estado, ningún gobierno ha asumido la responsabilidad de limpiar los archivos judiciales para limpiar el honor, la honra de Miguel Hernández y de todos los demás que fueron condenados por ese fascismo atroz. Quería aquí en Málaga felicitar a los compañeros de Syriza, a nuestro candidato a la Comisión Europea, Alexis Tsipras. Sabéis que Syriza ha ganado en las últimas elecciones regionales y municipales en Grecia. Es la primera fuerza política. Ese es el camino de Syriza, que ha conseguido derrotar al bipartidismo allí, en Grecia, en el laboratorio de la Troika, en el laboratorio del austericidio. Y yo quiero comenzar mis palabras, porque quedan ya muy pocos días, a toda la izquierda de Málaga, a toda la izquierda de Andalucía. Hemos hecho, desde la historia de la democracia para acá, hemos hecho un gran esfuerzo, una gran movilización permanente en contra del acoso que se nos ha planteado desde la Comisión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. Nos hemos movilizado como nunca. Huelgas generales contra la reforma laboral de Zapatero y de Rajoy. Hemos ocupado plazas y calles en el 15M, en la Marcha por la Dignidad, enfrentándonos en contra de los desahucios. Ha sido memorable,
la respuesta del pueblo. El pueblo que no se resigna, que no se pone de rodillas frente a este ataque. Pero hay que decir ahora a la izquierda que la gran movilización es el domingo y que aquí esta fuerza política, esta gran coalición, la izquierda plural, ha sido la fuerza política que ha estado con la gente batallando contra la Comisión Europea, batallando contra el Banco Central, contra el Fondo Monetario Internacional. Y ahora hay que decir a la gente que no se quede en casa. La gente que se queda en casa el domingo da un cheque en blanco a la Comisión Europea y al bipartidismo, al PP y al PSOE, para que nos sigan castigando. Y hay que decir a la gente de la izquierda que se tiene que movilizar con tanta fuerza como se movilizó en las huelgas generales, en las manifestaciones en contra de los recortes. Y es este llamamiento que lo tenemos que mantener hasta el final. Porque, mirar, estamos en una campaña electoral que por primera vez en la historia de Izquierda Unida hemos sido capaces de condicionarla. Y la hemos condicionado diciendo la verdad. Y hemos dicho, al comienzo de la campaña electoral, estamos ante la peor crisis de Europa desde los años 30. Una verdadera catástrofe social, la peor. Y hemos señalado a los autores de esta catástrofe. Los hemos señalado. Y es el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo, la derecha y los socialdemócratas, más los liberales, que nos han impuesto un proyecto europeo no pensado para vosotros y vosotras, no pensado para los trabajadores y trabajadoras, sino pensados para el sector financiero, para la gran industria, para los monopolios, las transnacionales y en contra de los trabajadores y trabajadoras. Ese es el modelo que queremos combatir, compañeros y compañeras. Y dijimos al comienzo de la campaña, queremos derrotar al bipartidismo europeo para levantar otra Europa pensada por y para los ciudadanos, por y para los trabajadores. Y este proyecto que se llama Unión Europea, un proyecto de integración regional, es un proyecto fallido. Fallido desde el punto de vista del empleo. 27 millones de parados en toda Europa. Desde el punto de vista de los servicios públicos. Desde el punto de vista del bienestar, de la cohesión social y territorial, en definitiva, de la felicidad de los hombres y mujeres libres. Es un proyecto fallido y por eso, desde el comienzo de la campaña hasta que termine, no nos vamos a cansar de decir que la responsabilidad es del Partido Popular y del Partido Socialista, que gobiernan la Comisión Europea. En el Colegio de Comisarios, de los 26 ministros, 6 socialistas, 1 Joaquín Almunia, que no le tembló la mano, ni le tiembla la mano para aplicar los rejostes, los ajustes, para aplicar lo que significó el austericidio en todos los pueblos europeos. Sí, gobiernan Europa y gobiernan estados importantes, el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo. Angela Merkel no tuvo mayoría absoluta. No ganó las elecciones con mayoría absoluta y, por lo tanto, se podía haber configurado un gobierno de la izquierda, con los socialdemócratas, con nuestro partido hermano Die Linke y con los verdes. La misma noche electoral, cuando se conoció el resultado, el portavoz socialista dijo: renunciamos a esa posibilidad, vamos a un gobierno con Angela Merkel, con la CDU y la CSU, es decir, con la derecha alemana que ha puesto la bota en el cuello de todos los trabajadores y trabajadoras europeos. Ese es el mensaje que han lanzado y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir apelando a la verdad y decir que no solamente gobierna la Comisión Europea, gobiernan Alemania, conjuntamente la derecha y los socialistas, Grecia, Italia y 10 estados más. Pero mirar, hay que decir a la gente que tiene dudas de ir a votar, que no se equivoque, que el gran pacto que consiguieron afianzar entre la derecha y los socialistas es un modelo económico que ha conseguido llevarnos a la catástrofe social. Se pusieron de acuerdo en 3 medidas económicas que las queremos derrotar. La primera, llegar a la conclusión que a la economía no se la puede intervenir. A la economía hay que dejarla al libre mercado. Y, por lo tanto, pasaron al siguiente plan. Los Estados tenían una parte del sector productivo público. Acordaros en España. Todo el paquete energético era público. Una parte del sector financiero público. La siderurgia, el sector naval, la telecomunicación, correos, transporte, la gestión del agua. Todo era público. ¿Por qué? ¿Por un capricho? No. Es que los Estados tienen que tener capacidad
de garantizar los derechos de los ciudadanos. Y para eso tiene que tener una parte de la economía para controlar la depredación de un mercado libre, para controlarlo. Un mercado libre lo único que quiere es beneficios, a costa de todo, hacernos trabajar más años, más horas semanales, bajarnos los salarios, poner en cuestión todo lo que significan las pensiones, poner en cuestión los servicios públicos, hacer de la educación un negocio, de la salud un negocio, de la vivienda un negocio. A eso nos han llevado y eso es lo que queremos derrotar. Queremos tener una economía al servicio del empleo, al servicio de la gente, al servicio de los servicios públicos. Y lo consiguieron. Lo consiguieron. Hoy quien manda en España no es el Consejo de Ministros. No. Quien manda en España es el IBEX 35, las 35 principales empresas. Muchas de ellas, que eran públicas, fueron privatizadas y hoy son los que realmente mandan el país. Por eso esa foto al comienzo de la campaña electoral, entre los 35 mayores empresarios y Rajoy. Como dice Paloma, nuestra candidata, todos encorbatados, la foto del capitalismo patriarcal. Ni una sola mujer, ni una sola mujer. Y esa es la foto fija. Los que realmente mandan en España es el sector financiero y las grandes empresas, porque el Estado ya no tiene capacidad de poder dirigir una economía. Y también se pusieron de acuerdo en otro pilar económico que ha sido letal para Europa, y es un banco central que es una cueva de especuladores. Este Banco Central se pusieron de acuerdo para que no tuviera capacidad de dar préstamos directos a las administraciones en Europa. No, lo que tiene que hacer es prestarle el dinero a la banca privada a un interés, la banca privada pone un interés superior y le llega a la administración, haciendo el negocio con las administraciones públicas. De ahí se generó una deuda inmoral. 101% del Producto Interior Bruto vamos a tener el año que viene de deuda. 101% de nuestro Producto Interior Bruto. Grecia va a estar en el 175% del Producto Interior Bruto. Y se pusieron de acuerdo porque concebían y conciben y defienden una Europa no para los ciudadanos y ciudadanas. Una Europa para los estafadores financieros, para la gran banca, para el gran capital, para los paraísos fiscales. Para eso está diseñado esta Unión Europea y por eso queremos derrotarlos el domingo. El domingo queremos derrotar a este proyecto europeo, y levantar un proyecto europeo al servicio del trabajo, al servicio de la igualdad del hombre y la mujer, al servicio de la felicidad. Y también se pusieron de acuerdo en otro instrumento económico que ha cerrado el círculo para llevarnos a esta catástrofe, que es una moneda única, que sí, es única en el mundo porque es la única que no tiene tesoro público detrás. Y, por lo tanto, para controlar la inflación no se puede devaluar. Y se recurre a bajar los salarios. Bajemos los salarios, controlamos la inflación. Es decir, otro ataque directo a los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué ocurrió, compañeros y compañeras? El núcleo central del problema al que queremos darle una alternativa es que esta orientación económica ha dejado a los Estados sin capacidad de intervención para garantizar los derechos de los ciudadanos y se ha producido un verdadero golpe de Estado silencioso. Consintieron, a través de la Troika, de la Comisión Europea, Banco Central y Fondo Monetario, consintieron que las constituciones nacionales ya no tengan ninguna virtualidad. Y nos dieron un golpe de Estado silencioso. El Banco Central ordenó al presidente Zapatero reformar la Constitución y el presidente Zapatero, en primer tiempo de saludo, a su orden, con el Partido Popular, modificó nuestra Constitución, el artículo 135, haciéndonos creer que la primera obligación del Estado es pagar las deudas, no el empleo, no universidades públicas, colegios públicos, la salud pública, no las buenas pensiones, no los servicios públicos, no. La primera obligación es pagar la deuda, una deuda generada por los estafadores financieros y que además se rescata a los bancos y no se rescata a las personas. No, nosotros y nosotras no estamos dispuestos a pagar esa deuda. Y ese golpe de Estado silencioso derogó por la vía de los hechos nuestra Constitución. El artículo 128, 129, 131, el artículo 1 ya no tiene ninguna virtualidad después de este golpe de Estado silencioso. Nuestro título sexto
de la Constitución de Economía y Hacienda es una expresión contraria a todo lo que la Troika nos obliga a hacer. Es una llamada a la intervención pública de la economía, a poner la economía al servicio del interés general, a que los trabajadores tengan acceso a la propiedad de medios de producción. Es decir, una llamada a la intervención pública de la economía potente para someter a la economía y para ponerla al servicio del interés general. Y, por lo tanto, de eso se ha derivado un modelo productivo especulativo y corrupto. Y los dos son responsables, el Partido Socialista y el Partido Popular. Este modelo productivo es un modelo productivo corrupto, patriarcal e insostenible. Y en esta batalla que estamos librando, en el fondo lo que queremos es levantar otro modelo productivo sostenible, humanamente sostenible, planificado, intervenido para acabar con la corrupción generalizada. Los últimos datos de Fomento ha venido a plantear que hay un sobrecoste en la obra pública de 10.000 millones de euros. Un sobrecoste que alguien se lo ha quedado. 10.000 millones es lo que se quiere recortar en salud y en educación. Sobrecostes en obra pública del ferrocarril, de puertos y carreteras. Y ese modelo productivo es el que nosotros queremos combatir. Ya sabéis, en la época de la burbuja inmobiliaria, ese modelo productivo que hacía aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches. Y este es el modelo productivo que nos ha llevado a esta ruina, de la mano del PP y del PSOE, porque los dos gobiernos apoyaron la desregulación financiera, la desregulación económica y apostaron por un modelo productivo totalmente insostenible. Por eso, yo creo que Miguel Hernández los define bien. Decía Miguel Hernández, nosotros no podemos ser ellos, los de enfrente, los que entienden la vida por un botín sangriento, como los tiburones, voracidad y diente, panteras deseosas de un mundo siempre hambriento. Sí, Miguel, tenía razón, nosotros no podemos ser como ellos y vamos a levantar otra sociedad, otro país al servicio de la gente. Y mirar, y diciendo la verdad, porque la verdad es revolucionaria. Empezamos la campaña así. Inmediatamente el Partido Socialista se puso nervioso y sacó en su página web una página que decía nosomoslomismo.es. Y nosotros y nosotras les contestamos, sí, tenéis razón, no sois lo mismo, pero hacéis lo mismo.es. Porque, y además, por si fuera poco, en nuestra línea argumental, que es rigurosa, que es sincera, que es veraz, ya nos gustaría a nosotros que la socialdemocracia no hubiese arriado todas sus banderas de resistencia o de reforma frente al capitalismo, ya nos gustaría, pero nos han dejado solos. En la izquierda, en el campo de la izquierda, nos han dejado solos. Y por si fuera poco, hace una semana en Aragón, el candidato Miguel Arias Cañete, ya sabéis, el candidato de los latifundistas, de la reina de Inglaterra, de la duquesa de Alba, esa persona que han puesto un cartel para que no se le vea bien, porque España tiene una parte de sector agrario muy potente y cada vez que le ven por los pueblos dice este es el que no nos ha facilitado que las ayudas de Europa lleguen a nuestra producción directamente, sino a las extensiones. Este es el que se ha negado a intervenir sobre los precios para garantizar las rentas de los agricultores y ganaderos. Este es el que tampoco ha querido, en la reforma de la política agraria comunitaria, tener un pilar que subvencione, que proteja el empleo, el buen empleo en el campo también. Y por eso lo han difuminado para que no se le vea bien, porque además cada vez que habla sube el pan. Y por lo tanto, de Arias Cañete poco más se puede decir, él mismo se ha retratado en esta campaña electoral. Pero los socialdemócratas, compañeros y compañeras, los socialistas, nosotros y nosotras tenemos la obligación de dirigirnos al elector y electora que generalmente siempre ha ido a votar candidaturas socialistas, porque viven una situación difícil. Hoy el socialismo, entre comillas, mal llamado socialismo, la socialdemocracia europea, es la gran decepción. La gran decepción.
La gran decepción porque, efectivamente, no solamente gobiernan la Comisión Europea, lo ocultan, lo quieren ocultar. Habéis visto los debates, cómo hablan de todo menos de Europa, y cada vez que Elena Valenciano habla de Europa es como si la Troika no fuera con ella, como si no estuvieran gobernando la Comisión Europea, como si no hubiesen votado todos los tratados europeos, como si no hubiesen reformado la Constitución, es decir, como si fuera una observadora que no tiene nada que ver con la participación real del Partido Socialista. Y decía que son la gran decepción porque no solamente han llevado a Europa a la catástrofe, y son coautores de esta catástrofe, sino allí donde han tenido ocasión de levantar la bandera de la izquierda, se han puesto de rodillas, como en Alemania. Y donde han estado en solitario, como Francia. Francia conseguimos desalojar del poder a Sarkozy, a la derecha francesa, con un compromiso solemne de la izquierda, del Front de Gauche, del Partido Comunista Francés y la izquierda francesa, más los socialistas, que levantaron la idea de que si el presidente Hollande ganaba las elecciones, no ratificarían el Tratado de Estabilidad. Ese tratado que se ha convertido en esa bota que nos pone encima del cuello de la Troika. ¿Y sabéis lo que ocurrió en Francia? Que cuando llegó, una vez que desalojamos a Sarkozy del poder, cuando llegó ese tratado, esa ley, a la Asamblea Nacional Francesa, que es el Parlamento francés, el Partido Socialista francés, traicionando el compromiso, votó la ratificación del Tratado de Estabilidad. En ese mismo momento, en Francia, se producía una ola de la gran decepción de la izquierda francesa, que se contagiaba con una ola también de las izquierdas socialdemócratas europeas. Y la consecuencia de esa gran traición es que en las últimas elecciones municipales ha ganado de nuevo el partido de Sarkozy. Y la consecuencia que han sacado allí los socialistas franceses no es tomar nota y cambiar, no. Eligen un primer ministro, Manuel Valls, que va a pasar a la historia por tres cosas. Una, porque propuso quitar el nombre de socialista al Partido Socialista francés. Dos, siendo ministro del Interior del anterior gobierno, dio la orden de detener a una niña cuando estaba de excursión con su colegio para expulsarla de Francia. Y tres, acaba de anunciar un recorte de 50.000 millones de euros en la misma línea, con la misma tijera que Rajoy, la misma tijera que los gobiernos de Italia y Francia. Este no es el mensaje que espera la izquierda. Y por eso tenemos que decir, amigos y amigas, compañeros y compañeras, camaradas, a la gente decepcionada, que frente a que los que han arriado esa bandera, nosotros la tenemos muy alta, nuestras banderas. Nunca nos hemos puesto de rodillas. No nos vamos a poner de rodillas y vamos a combatir al gran capital europeo y vamos a levantar un muro frente a esta agresión permanente. Decía que Arias Cañete, en Aragón, defendió la idea de que en España vamos, si las circunstancias así lo demandan, a un gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista. Igual que en Europa, igual que en Francia, en Italia, en Grecia. Y a los pocos días salió Felipe González en un programa de televisión diciendo exactamente lo mismo. Que si España lo demanda, ahí tendrá que haber un gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista. Por si fuera poco, ayer mismo la canciller alemana, Angela Merkel, se ha publicado hoy en la prensa de Estado, ya dice que ya es una realidad que a partir del domingo se volverá a reeditar, se volverá a hacer una gran coalición en la Comisión Europea entre los socialistas y la derecha europea. Y por lo tanto, queridos amigos y amigas, nosotros creemos que estas elecciones tienen que servir para lo contrario. Tienen que servir para lo contrario, para derrotar el domingo al bipartidismo europeo, a los socialistas y la derecha europea que nos han llevado a esta catástrofe social, a este acoso sistemático a todo lo público para levantar otro proyecto europeo. A Elena Valenciano sabéis que se tenía en su juventud tres iconos: el Che Guevara, Jesucristo y Felipe González. Bien, Jesucristo y el Che no pueden hablar.
pero su icono Felipe González habló alto y claro y le dijo a Elena: Elena, tú podrás decir lo que quieras, pero hay que gobernar con la derecha en España. Y tiene un gran papelón, porque esta semana va a tener un acto electoral en Barcelona y va a tener de padrinos a Manuel Valls, el primer ministro francés, el de la tijera, el de la huelga general de los servicios, el día 15 de mayo pasado, y a Felipe González. Vaya papelón, vaya papelón. Pero nosotros y nosotras, compañeros y compañeras, tenemos que ir dando certidumbre, dando esperanza, porque efectivamente repiten y repiten desde el Partido Popular que España está creciendo, que estamos saliendo. Pero vamos a ver, pero si la Comisión Europea en sus previsiones más optimistas dicen que nos mantendremos en un 25% de paro en los próximos años y que es una obviedad que el crecimiento se lo está llevando la gran banca, que ha multiplicado por 4 sus beneficios, que se lo ha llevado el IBEX 35, las grandes empresas, y que el poquito trabajo que se crea es un trabajo semiesclavo, es el trabajo que ofrece el Partido Popular, un trabajo semiesclavo, mal pagado, temporalizado, recortado, y ese no es el trabajo digno que queremos defender en Europa, la candidatura de la izquierda plural. No es. El crecimiento se lo están llevando los amigos de Rajoy, las multinacionales, las empresas que fueron públicas y ahora son privatizadas, y en los consejos de administración están los expresidentes como Aznar, Felipe González y exministros. Esos son los que se están llevando el crecimiento, no la gente que sufre, no la gente desahuciada, no la gente que está viviendo como peor que nuestros abuelos. Y por lo tanto tenemos que lanzar un mensaje de certidumbre. Mirar, estas cifras de desempleo son la expresión de una quiebra de país, un país sin futuro. Y no es la primera vez en la historia que le corresponderá a los trabajadores y trabajadoras levantar de nuevo un país. Y nosotros y nosotras queremos levantar un nuevo país, un nuevo Estado, en un proceso constituyente que se dé la voz a la gente, que la gente sea la protagonista de la nueva Constitución, una Constitución republicana y federal, una Constitución con derechos exigibles, una Constitución que ayude a otra construcción europea, una construcción europea pensado por y para la gente, pensando por y para la felicidad de la gente. Yo termino, compañeros y compañeras. Termino con Miguel Hernández. Lo resumía bien lo que tenemos que hacer. El gran Miguel Hernández, el camarada Miguel Hernández, decía: fuera, fuera, fuera ladrones de naciones, guardianes de la cúpula banquera, cluecas del capital y sus doblones, fuera, fuera Troika, fuera Comisión Europea, fuera Banco Central, fuera Fondo Monetario Internacional, fuera, fuera el bipartidismo, abajo el bipartidismo, todo por el pueblo, con el pueblo, entre los trabajadores, a votar con decisión, a votar la candidatura de Izquierda Unida. Esta candidatura es de hombres y mujeres luchadores. Somos luchadores, hemos estado con vosotros, vamos a seguir en la lucha hasta conseguir el objetivo, y el objetivo es terminar con este modelo productivo especulador, patriarcal y corrupto. Salud, República. Vamos todos a votar el domingo, a votar todos el domingo, a convencer que hay que ir a votar. Hagamos el domingo una gran movilización. ¡Salud! Buenas tardes, compañeros, compañeras. Para mí es un enorme placer poder apoyar esta candidatura europea, y por eso también os doy las gracias a todos y a todas por estar aquí haciendo eso mismo,
compartiendo estos momentos de reflexión política para apoyar a Izquierda Unida, para apoyar una candidatura que lucha contra la troika. Y es un placer siempre ver esta sala abarrotada de gente que está compartiendo un proyecto político, de gente que está compartiendo un proyecto de sociedad, de gente que, mirémonos a nuestros lados, está dedicando tiempo y energía en un propósito colectivo ilusionante. Estamos dedicando nuestras energías y creo que no hay mayor valor y orgullo que hacer precisamente eso, que militar en el día de hoy en Izquierda Unida para luchar contra la troika y construir una sociedad mucho más justa. Porque nuestro mundo, como decía Eduardo Galeano, está patas arriba. Está patas arriba nuestro mundo cuando el 50% de los jóvenes está dispuesto a aceptar cualquier trabajo, en cualquier condición y bajo cualquier pretexto y salario. Una coerción del hambre que ha triunfado. Un mundo que permite que haya 3 millones de viviendas vacías en nuestro país y, sin embargo, sigan desahuciando familias que se quedan sin casa y sin acceso a una vivienda y que encima boicotean cada intento que se hace legítimamente desde las instituciones, como hace la compañera Amanda Meyer y la Consejería de Fomento de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía. Efectivamente, sí se puede, pero como decimos, es que ellos no quieren. Por eso hay que quitarlos a ellos de en medio. Por eso tenemos que conquistar su terreno, para darle la vuelta a ese mundo que estábamos diciendo. Porque ellos la vivienda la consideran no un derecho, sino un bien para especular, un bien con el que negociar, un bien con el que hacer beneficios. Por eso esas viviendas que se están quedando vacías bajo el sufrimiento de muchas y miles de familias en este país se están vendiendo a fondos buitres, propiedad de los bancos, que simplemente lo conciben como una forma de hacerse más y más ricos. Pero este mundo hipócrita, cínico, que es el de la Unión Europea actual, un mundo que construye cuchillas en las vallas para que la gente empobrecida, que busca una salvación al otro lado de la frontera, que es exactamente lo mismo que hacemos nosotros los jóvenes en este país, imitando desgraciadamente a nuestros abuelos y abuelas hace ya mucho tiempo, buscando un futuro digno. Sin embargo, se le recibe con cuchillas, con balas, con plomo, con todo tipo de represión violenta para impedir que entren. Y es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Es acaso este gobierno racista? Es una pregunta interesante porque el año pasado el Gobierno del Partido Popular aprobó una ley, la Ley de Emprendedores, que otorga el permiso de residencia a cualquier extranjero que compre una vivienda por 500.000 euros o más. Por lo tanto, la respuesta es clara. Este gobierno no es simplemente racista. Este es un gobierno miserable y clasista, sencillamente. Y nos encontramos en una encrucijada. Y una encrucijada es un cruce de camino donde tenemos que elegir. La derecha, la élite política y económica ya tiene claro su camino. Su horizonte es una sociedad inhóspita para la mayoría de la población. Salarios precarios. Billy lo acaba de describir con toda la perfección que se puede hacer. Un mundo que no es el que queremos nosotros, pero nosotros tenemos que construir otro mundo. Y para eso tenemos que primero tener la capacidad de imaginarlo. Tenemos que tener la capacidad de soñar, de ponerlo en nuestra mente para poder construirlo. Por eso lo primero que quieren hacer es robarnos la oportunidad de soñar, la oportunidad de imaginar. Y eso es lo que hacen cuando nos expulsan de las plazas, a golpe, con represión, con multas, cuando nos expulsan del espacio público, cuando nos dicen, ustedes están más tranquilos y más guapos en vuestra casa, preocupándoos por vuestra pura vida simple, sin preocuparos por lo que es común y colectivo, porque eso vamos a dejarlo que lo hagan otros. Ese es el mensaje que están lanzando el Partido Popular y el Partido Socialista. Ese es el mensaje que lanza el poder económico, que no participemos de política. En la antigüedad, los griegos consideraban que un individuo solo podía desarrollar su vida digna si era participando en política y consideraban que aquellas personas que se refugiaban en su vida privada se estaban entregando a la idocia, que es de donde proviene la palabra idiotas. Idiotas eran, por lo tanto, para los griegos, aquellas personas que solo se preocupaban de su propio interés y dejaban al lado el interés público, colectivo, común. Así que hay que dejar claro un mensaje. El Partido Popular y el Partido Socialista están demostrando en esta campaña electoral, pero lo han demostrado durante mucho tiempo, que quieren convertir a los ciudadanos en meros súbditos, en sujetos pasivos, en idiotas, en el sentido de la antigüedad. Y eso es lo que tenemos que combatir
Y por eso, la primera tarea es hacer pedagogía, ir casa por casa, barrio por barrio, centro de trabajo por centro de trabajo, invitando a la gente a preocuparse por política, invitando a la gente a preocuparse por las decisiones que al final van a tener incidencia en cómo compra el pan, en cuánto cuesta los bienes de consumo, en cuánto cuesta acceder a sanidad, en cuánto cuesta acceder a la educación. Hagamos política, pero una política distinta a la suya, porque su política, y tenemos que denunciarlo continuamente, su política es la de la corrupción, la del caciquismo, la de las redes clientelares. Esa política no la queremos, queremos luchar contra ello. Y por eso tenemos que dejar claro que en esa vieja política que combatimos no hay un ladrón bueno. Toda aquella persona que sea un corrupto, toda aquella persona que sea el ladrón, aunque se esconda bajo la signa de Izquierda Unida, es un corrupto y no un compañero. Hay que dejarlo muy claro. Y decía Marcelino Camacho que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. Y nosotros sabemos eso. Sabemos que solo podemos construir nuestro mundo posible, el que queremos construir en nuestra mente y en nuestra realidad, solo lo podemos conseguir a través de la lucha, a través de la movilización, porque nunca se avanza desde el pasotismo, ni desde el conformismo, ni desde la abstención. Porque a Botín no le preocupan los votos en blanco, a Botín no le preocupa la abstención, a Botín no le preocupan los votos del Partido Popular y del Partido Socialista, a Botín le preocupan los votos de Izquierda Unida cristalizados, materializados en esa candidatura. Le preocupa que esté Billy Meyer en el Parlamento, le preocupa que esté Paloma, le preocupa que esté Marina, Javi, Lara y cualquier militante de Izquierda Unida. Lo decía Billy hace un momento. Decía Billy lo de los 3 ídolos de Valenciano, verdadero insulto a los comunistas, que sabemos que el Che dio su vida por los ideales y Felipe González dio sus ideales por una vida de multimillonario y de chico de recados. Pero también es un insulto, una ofensa a los cristianos, porque Jesucristo no corresponde con ese Rouco Varela que es el Maruenda de la Iglesia Católica. Porque nosotros sí compartimos una nueva política de principios, de ética, una política noble que entienda que es un instrumento para cambiar la vida de la ciudadanía a mejor. Y eso es lo que queremos convertir a Izquierda Unida, eso es lo que representa esta candidatura, eso es lo que representan las candidaturas de Izquierda Unida. Por eso, presentando esta candidatura, apoyando a los compañeros y compañeras que van a estar seguro en el Parlamento Europeo masivamente, apoyando y dando vueltas por el Estado, desde Melilla hasta Barcelona, desde Murcia hasta Coruña, nos dieron un mensaje a los andaluces, nos dijeron que muchas gracias por resistir ante el chantaje del PSOE en el caso de La Corrala, que muchas gracias Antonio Maillo, que muchas gracias compañeros. Que muchas gracias Antonio Maillo, muchas gracias Amanda, muchas gracias compañeros porque nos ha permitido salir con dignidad de un momento crucial en el que nosotros hemos podido salir y con la cabeza bien alta decir nosotros somos militantes de Izquierda Unida, no estamos aquí por el sillón, estamos aquí porque queremos construir una sociedad nueva y para eso nos han votado. Billy ha hablado de la gran coalición, esa gran coalición que están ya trabajando en ella con una claridad extraordinaria. Es cierto, la gran coalición está en ciernes, está ahí asustándonos, pero nosotros no tenemos que tener ningún tipo de miedo porque a nosotros nos mueven otros intereses y además tenemos, por suerte, la política del ejemplo. Y mientras el Partido Popular tiene a José María Aznar, el Partido Socialista tiene a Felipe González, Izquierda Unida tiene a personas de la ética y del tamaño de Antonio Romero y Julián Guita. Y decía Antonio Romero, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero seguro que le hubiera encantado compartir estos momentos,
Le decía y dice en cada momento y seguirá diciendo con nosotros que cuando los gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista van en traje, deberían llevar detrás la cara de las empresas a las que están patrocinando y que el señor Guindo debería llevar detrás el logo y la cara de Emilio Botín, de la misma forma que el ministro Soria debería llevar la cara y el logo del presidente de Repsol, Antonio Brufau, porque es a ellos a quienes están representando. Y Rajoy, en aquella foto, que decía también Billy, en esa foto con tanto gran empresario, todos hombres, aquella foto representaba a Rajoy como lo que es, como el chico de los recados de las grandes multinacionales, de las grandes empresas y a quienes obedece. Y nosotros tenemos que celebrar hoy que estamos organizados, que vamos a crecer. Que vamos a crecer porque tenemos la razón de nuestra parte, y no me refiero a ese periódico inmundo, sino a la razón de verdad. Que tenemos la razón de nuestra parte y que nos permite saber hacia dónde vamos. Y nosotros vamos hacia nuestro proceso constituyente, hacia un proceso constituyente que desemboque en algo, que recoja la mejor de la historia de este país, la mejor de la historia de los luchadores y luchadoras de este país, pero que piense en el futuro. Por eso tendríamos que decir sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de miedo, que nosotros queremos constituir ya la Tercera República Federal de España. Y nuestra democracia republicana, en ese escenario que vamos a construir y que vamos a vivir, en ese escenario de democracia no es solo votar cada 4 años, porque la pregunta no es si se puede votar, la pregunta es qué se puede votar, la pregunta es si la gente puede participar, y en nuestra democracia republicana la gente, sobre todo, participará políticamente. No se refugiará 4 años y saldrá de sus casas para votar cada 4 años, sino que votará, participará, decidirá durante el mandato en su conjunto. Pero también democracia no es solo un procedimiento. Democracia es que la gente no pierda su vivienda. Democracia es que la gente no pierda su trabajo. Democracia es que la gente no se muera de hambre. Por lo tanto, no hay democracia en este país actualmente. Y en nuestra democracia sabemos que tiene que ser socialista, porque no puede ser capitalista, porque el capitalismo es un sistema que devora al ser humano, devora el planeta, convierte a las personas en meros recursos humanos, al mismo nivel que una Coca-Cola, al mismo nivel que un martillo, sin ningún tipo de principio, útiles y desechables según convenga al gran capital. Y nuestra democracia será, por lo tanto, anticapitalista, pero nuestra democracia también luchará, porque sabe que es necesario compatibilizarlo, unirlo, la lucha contra el capitalismo y la lucha contra el patriarcado. O dicho de otra forma, en nuestra democracia no puede haber cañetes, no puede haber ningún tipo de personaje de ese nivel. Por lo tanto, estamos aquí para construir. Empezamos un ciclo electoral, el ciclo de las europeas, que continuará posteriormente con nuevas elecciones, pero todo se construye antes y previamente y de forma simultánea en la calle, en la movilización social, en los centros de trabajo. Eso es lo que nos da la legitimidad para poder transformar la sociedad desde las instituciones. Ya podemos soñar, ya podemos imaginar, ya debemos construir nuestra sociedad y lo hacemos uniendo nuestras fuerzas. Por eso hay que invitar a todo el mundo a que no se quede en casa, a que participe políticamente, a convencer a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares, a todo el mundo, a enfrentar nuestros votos contra los votos de Emilio Botín y la gente que es una minoría y que nos quiere seguir saqueando. Y es cierto, es una tarea ambiciosa, pero decía precisamente Diamantano García, decía que no hay causas imposibles, que no hay causas perdidas, que hay causas difíciles, pero que como son justas, algún día las ganaremos. Así que vamos a ponernos en marcha, compañeros, compañeras, mucho ánimo, mucha fuerza, salud y república.
Y a continuación os dejo con la compañera Paloma, que seguro, eurodiputada, que dará muchos quebraderos de cabeza también a Emilio Botín y a estas personas indeseables. Buenas tardes a todos y a todas. Y gracias, muchas gracias por estar esta tarde aquí, demostrando una vez más el compromiso con un proyecto, el compromiso y la ilusión creciente e imparable por el cambio, un cambio que comienza el próximo 25 de mayo. Gracias, gracias a todos. Hoy no voy a hablar de nuestra propuesta de empleo, para variar. Ya sabéis que siempre la explico y me entretengo en ella, pero hoy no lo voy a hacer. Pero sí quiero recordar algunas cosas que también están sucediendo. 1.880 millones de euros esperan desde el año 2012 para ser utilizados para rescatar a nuestros jóvenes desempleados, a los jóvenes desempleados españoles. Se marchan, se tienen que marchar, porque no tienen esperanza en España, porque quieren buscar una vida digna, porque además llegan a Europa y en países como en Bélgica, cuando llevan 3 meses sin encontrar un puesto de trabajo, les expulsan. 323 jóvenes españoles expulsados y se tienen que volver otra vez a España, a iniciar otra vez otro camino. Esta no es la Europa que queremos. Queremos una Europa donde, si circulan los capitales, lo primero que tienen que circular son las personas intentando buscar una vida digna. Y sin embargo, 40.000 millones de euros se destinaron para salvar a los bancos y a los banqueros, sin ningún tipo de pudor. Y han generado una deuda inasumible, una deuda que nos está comiendo con los intereses, un dinero que se tenía que destinar para cubrir, para atender las necesidades de las personas. Queremos una auditoría de la deuda y la queremos ya, porque no queremos pagar una deuda que es ilegítima. Y además, en el último año, los bancos han quedado con 50.000 viviendas. 49.000 familias han sido desahuciadas. Es indignante, pero hay esperanza y la tenemos aquí, en Andalucía, en el trabajo que se está haciendo en la Consejería de Vivienda. Amanda, que te he perdido. Amanda, Antonio, los compañeros. Se me ha cambiado de sitio. Se privatizan y se destruyen los servicios públicos. Crece la brecha salarial entre los hombres y las mujeres. En Europa, la brecha salarial entre los hombres y las mujeres es de un 16%. En España, de un 22% y sigue creciendo. Las pensiones entre los hombres y las mujeres, la diferencia es de un 39%. En España más y sigue creciendo. Y además, las políticas destinadas a los pensionistas, sus pensiones congeladas, con pérdida de poder adquisitivo por los dos partidos, por el Partido Socialista y por el Partido Popular. La pobreza tiene rostro de mujer y tiene rostro de menores y tiene rostro de trabajadores asalariados que cada día son más pobres. España es uno de los países donde más crecen las desigualdades y no hay democracia si se sustenta sobre las desigualdades. Reformas encaminadas a rebajar salarios y perder condiciones laborales, pérdidas de derechos y pérdidas de libertades, ahora también entre las redes sociales, porque se han convertido en una marea más, en una marea que denuncia, en una marea que moviliza ideas y por eso la persiguen, tampoco quieren que haya movilización ahí. Desde luego, denuncia, moviliza ideas, también propone cosas que desde luego no se hacen desde algunos medios de comunicación, que por mucho que traten de invisibilizarnos, no nos van a callar, porque tenemos el poder de la gente. Todo esto obedece a un diseño ideológico cuidadosamente planificado. Nada es casualidad. La crisis es una excusa. Todo tiene una planificación ideológica al servicio del capital.
Legislar, además, para fomentar que el individualismo sea el único marco de relación posible. Pero hay resistencia, los compañeros, todos los días en la calle, las mareas, las marchas de la dignidad, las huelgas, la resistencia en el mundo del trabajo. Y como no tienen bastante y quieren eliminar toda resistencia, se sanciona a las personas que defienden los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, el derecho a huelga. Aquí tenemos a la compañera Lola, que está acusada por ir en un piquete en la huelga y se la proponen años de cárcel. Toda nuestra solidaridad con estos trabajadores, con estas trabajadoras. Pero esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Y el cambio comienza el 25 de mayo. Y va a comenzar en Europa, sin ninguna duda. Izquierda Unida, la izquierda plural, dentro del grupo de la izquierda europea, con muchos más compañeros y compañeras del resto de los países de Europa, iniciando un proceso de cambio para Europa, volver a reconstruir una Europa social que nunca se debió perder, la Europa de los ciudadanos, la Europa de los pueblos, pero también va a tener su continuación el próximo año, a partir de las elecciones municipales, de las autonómicas y también de las estatales, porque el cambio es imparable, porque el cambio se tiene que notar, se tiene que empezar a visualizar en las urnas, porque frente a la indignación, a esa indignación poderosa que coge a la gente, que no sabe hacia dónde apuntar, se tiene que transformar en movilización, pero sobre todo en la movilización del voto a la única fuerza creíble, a la única fuerza que realmente tiene un proyecto de cambio, a Izquierda Unida, a Izquierda Plural, a la izquierda real, la única izquierda, sí, izquierda, marxista, feminista, la única izquierda. Porque vamos a ser, sin duda, un instrumento al servicio de las mayorías sociales, de las personas. La izquierda real, que apuesta por un modelo de Estado federal, solidario y republicano, claro que republicano, que no tenemos miedo, a decir lo que pensamos y que queremos un proceso constituyente, no el que decía Jáuregui el otro día, un proceso constituyente de verdad, donde se consulte a los ciudadanos qué modelo de Estado, qué forma de gobierno, un modelo, un proceso constituyente para España, pero también para Europa, porque necesitamos construir una Europa distinta. Se demuestra, que demuestre todos los días, con su presencia en la calle, con los nuestros, y sobre todo en las instituciones, también en las instituciones, demuestra Izquierda Unida que tenemos un proyecto consolidado, que no somos una aventura puntual que aparece y puede desaparecer en cualquier momento. Nos dicen con frecuencia que en Europa hay que construir consensos. Tenemos un programa con cerca de 180 medidas concretas. Ayer Billy, en el debate, planteó 17 medidas específicas para empezar a hacer el cambio. Proponemos un salario mínimo con el 60% del salario europeo, una renta mínima para las familias que carecen de ingresos, porque mientras se genera empleo, a las personas hay que atenderlas en sus necesidades y por eso una renta mínima. Empleo para 11 millones de trabajadores y trabajadoras en un plan industrial, en la construcción, con una política agraria diferente. Empecemos con servicios públicos que tienen que ser garantes de las desigualdades de partida, que son grandes generadores de empleo, con los autónomos, con las cooperativas, con los que son los nuestros. Empecemos a construir los consensos sobre nuestras propuestas, que las tenemos. Ampliación del presupuesto comunitario del 1 al 3% del Producto Interior Bruto, ampliando las partidas destinadas al medio ambiente, a la política industrial, a las políticas de género, a las políticas inclusivas y quitemos el dinero de las partidas de defensa, porque queremos un mundo en paz, porque no queremos que Europa vaya a sitios como en Ucrania por intereses económicos y no por el interés de las personas.
hay dinero, está en una fiscalidad justa, en la lucha contra el fraude, en contra de los paraísos fiscales, en un impuesto de transacciones financieras. Hay, además, que hacer una democratización profunda de las instituciones europeas, empezando por el Banco Central Europeo. Desde Izquierda Unida tenemos programa, sin duda, pero sobre todo tenemos un proyecto de cambio, ese proceso, ese cambio que se tiene que empezar a generar a partir del día 25. Frente a los lobbies, frente a la troika, frente a la Europa del capital, solo la izquierda real, solo Izquierda Unida, solo la izquierda plural, solo la izquierda europea puede sustentar el impulso de cambio para Europa. Vamos a reconstruir una Europa social, una Europa feminista, diversa, donde quepan, donde esté todo el mundo, democrática y sobre todo ética, porque vamos a luchar también contra la corrupción y vamos a luchar contra el bipartidismo que está sustentado en valores débiles. Nosotros queremos una Europa sustentada sobre valores fuertes y hay que ir a votar y a votar a Izquierda Unida, porque no se puede retrasar el cambio ni un día más, porque si no cada vez será más difícil llevarlo a cabo. Y por eso el cambio va a empezar el 25 de mayo y hay que ir a votar y convencer a la gente, a todos, a los nuestros, con los que nos vemos en la calle, que hay que votar a la única posibilidad real para cambiar, para las personas, para construir un futuro con ilusión, con esperanza, que hay que votar a la única fuerza política que verdaderamente puede ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas el cambio. Y esa fuerza es Izquierda Unida. Y lo vamos a hacer con el poder de la gente. ¡Salud y República! Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y como ya veis que lo nuestro no es el protocolo, os dejo aquí con Maillo, que va a continuar. Buenas tardes, noches, amigos y amigas de Málaga. Qué a gusto nos sentimos compartir un acto como este con la izquierda malagueña. Cuánta fuerza nos dais a los que nos tocan ahora responsabilidades andaluzas en este apasionante proyecto. La izquierda malagueña que ha estado movilizándose, que os habéis estado movilizando a lo largo de todos estos años. Es verdad que durante todos estos días hemos estado transmitiendo datos, haciendo pedagogía de la importancia de Europa. Ya Billy, Alberto y Paloma lo han escrutado, han hecho un diagnóstico, han analizado lo que nos jugamos. Porque es verdad que hay un problema y por eso este acto tiene sentido si cuando salgamos en un compromiso militante de aquí al domingo multiplicamos este mensaje en nuestros familiares, en nuestras compañeras de trabajo, en nuestra gente y en nuestras amistades. Es fundamental que cuando salgamos de aquí le transmitamos a la gente que son muy importantes estas elecciones, que no es el último paso, pero que es una etapa fundamental para seguir construyendo la alternativa. Y que son fundamentales porque van a determinar lo que después podamos hacer el año que viene en los ayuntamientos. Lo que podamos después hacer dentro de 2 años en el debate andaluz. Lo que podamos hacer dentro de 1 año y medio o 2 o cuando las convoque Rajoy en el debate del Estado. Porque nos jugamos la regla del juego. Nos jugamos la base sobre la cual podremos hacer planes de trabajo, inversiones, protección de los colegios públicos, construcción y mantenimiento de la sanidad pública universal o no. Por eso es tan importante que transmitamos a la gente de nuestro entorno la importancia del 25 de mayo y, sobre todo, que convirtamos ese 25 de mayo en una jornada más de movilización. La misma que llevamos desde hace 5 años, cuando el otro lado, bien organizado, el bipartidismo, con la hoja de ruta neoliberal,
diseñó esta política de recorte que nos está ahogando. Y no solo nos está ahogando, al fraude de la crisis, el fraude de la salida de la crisis. Porque les dijeron a la gente, nos dijeron que esos recortes servían para salir de la crisis. Y hemos tenido recortes y no hay salida de la crisis, porque no es posible salir de la crisis nada más que con política y solo con política de recortes. Por eso nosotros tenemos esa obligación ética y política. Transmitirle a la gente lo importante de la europea, lo importante que es cambiar la regla del juego del marco financiero. ¿Qué instrumento financiero queremos para Europa para que sirva a la prioridad de la política europea, la política española o la política andaluza, que no es la lucha contra la inflación que tiene el Banco Central Europeo? La prioridad se llama lucha contra el desempleo, lucha contra el paro, y por tanto tendremos que modificar ese instrumento financiero para convertirlo en un instrumento que reactive la economía, que genere empleo y que nos haga salir de la crisis. Y eso se juega en Europa. Y hay que decírselo a los que están dudando. Y hay que decirles que el bipartidismo tiene también en la hoja de diseño este bipartidismo que no es solo el Partido Popular, el Partido Socialista, que son los grandes banqueros, los grandes empresarios que tienen en esas fuerzas políticas su tranquilidad. Que ese bipartidismo le importa un pimiento que haya 40, 50 o 60% de abstención. Pero que, como decía Alberto, no le va a dar ni le va a importar un pimiento si resulta que se concentran los votos, se suman los votos, se movilizan los votos en favor de Izquierda Unida. Entonces sí que no le van a dar igual. Una Izquierda Unida que es un proyecto de mayoría, y lo decimos alto, claro y con orgullo. Somos proyecto de mayoría ya, porque dedicamos nuestra acción política, la dedican los alcaldes y la alcaldesa de la provincia de Málaga, que aquí veo, a la mayoría social de sus pueblos. Y nosotros la dedicamos a la mayoría social. Somos ya proyecto de mayoría social y queremos convertirlo en proyecto de mayoría social electoral. Porque no nos conformamos, somos ambiciosos, queremos cambiar la realidad de las cosas. Somos tan ambiciosos que queremos cambiar el modelo social y económico de Andalucía. ¿Y sabéis cómo? Queremos cambiarlo desde el orgullo de nuestros pensamientos, de nuestras opiniones. Se me ha caído el agua. Con tanta pasión. Somos una fuerza que cuando estamos en el trabajo político lo decimos con mucha claridad. No somos neutrales. Nosotros no estamos en la alcaldía, ni estamos en la Junta de Andalucía para ser equidistantes, ni exquisitos, ni para decir que estamos en las instituciones. Nosotros estamos en el Gobierno para cambiar las cosas. Y no somos neutrales y nos posicionamos desde esa no neutralidad en la defensa de la educación pública. Y no somos neutrales y combatimos la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que quiere obligar a seguir financiando a colegios decimonónicos que segregan por sexo. No somos neutrales. En defensa de la educación pública, la única comunidad autónoma que aumenta sus puestos escolares públicos, porque no somos neutrales y nos posicionamos en favor de la red de colegios e institutos públicos. Y no somos neutrales respecto al modelo de sanidad. Queremos una sanidad gratuita, universal, una sanidad que no sea un negocio. Y cuando el Partido Popular, ante los recortes, nos dicen, oiga, privatice y obtenga liquidez, decimos no. Y mientras Izquierda Unida esté en el Gobierno de la Junta de Andalucía, aquí no se privatiza ni un hospital, aquí no se vende ni un centro de salud, aquí no se cierra ni un colegio rural, porque no somos neutrales. No somos neutrales y estamos muy orgullosos de posicionarnos claramente en el modelo que queremos de Andalucía. Y no somos neutrales con la vivienda, ¿verdad, Amanda? No somos neutrales, ¿cómo vamos a hacerlo? No nos posicionamos en la equidistancia entre los bancos rapiñadores y la gente que sufre y que son desahuciados. Y por eso hacemos una ley de la función social de la vivienda que ha puesto en desquicia a la derecha europea, a la derecha española. Lo ha puesto de los nervios. Una ley modesta de un gobierno andaluz del sur de Europa y les pone de los nervios. ¿Y sabéis por qué les pone de los nervios? Porque demostramos desde el gobierno que las cosas se pueden hacer de otra forma, que se hacen desde el principio de justicia social y que les ponemos a ellos en el espejo de su defensa de la oligarquía financiera, de los banqueros y de los poderosos. Por eso le duelen ese tipo de leyes. Por eso no quieren que tengamos éxito. Por eso no quieren que se lleve adelante. Y advierten desde la máxima crueldad y dicen que hay que recurrir a esa ley. Pero el Partido Popular no solo se conforma con recurrir la ley. Dice que se recurra y que se paralice. Y dice que se recurra y que se paralice
porque puede provocar daño irreversible a la banca privada. Hoy, qué miedo. 144 expedientes cuyas familias tenían los requisitos y demostraban que no podían pagar la hipoteca, no porque no quisieran, sino porque su realidad económica había llegado a la tragedia, resulta que puede provocar el daño irreversible de la banca privada. Y la golfada de salario de los grandes banqueros que estafaron a miles de ahorradores ¿no ha provocado daño irreversible en la banca privada? La golfada de los que se la han llevado calentito, de los que han aprobado las indemnizaciones millonarias en bancos que han tenido que ser rescatados, no provoca daño irreversible a la banca. ¡Qué indecencia estamos viviendo en este país! Y cuando nosotros decimos que queremos defender a esas familias, que se siga aplicando la ley hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre el recurso, porque puede darse un daño irreversible a esas familias, el Tribunal Constitucional resulta que asume las tesis del Partido Popular, forma también parte de ese bipartidismo. Y cuando dentro de 4 y 5 o 6 años nos dé la razón el Tribunal Constitucional, ¿quién va a resarcir el daño irreparable a esas 144 familias que van a ser desahuciadas físicamente? ¿Quién la resarce dentro de 4, 5 o 6 años? Ese es el país y el modelo al que nos han abocado las políticas del bipartidismo. Sí, del bipartidismo. El otro día se pusieron de acuerdo hasta en decir que no se parecen y que no son lo mismo. El mismo día. Ellos dicen, no son lo mismo, Cañete, después Rubalcaba. Se ponen hasta de acuerdo para decir que no son lo mismo. Pero no decimos que son lo mismo porque lo sean, no son lo mismo, lo decía muy bien Billy, pero han hecho lo mismo, hacen lo mismo. Han pactado durante estos últimos 20 años el modelo de Europa, el Tratado de Maastricht, la Constitución Europea, el Plan de Estabilidad, el modelo del Banco Central Europeo, la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, que tendremos que derogar en el momento en que Izquierda Unida tenga fuerza para incidir en las políticas estatales. Las cambiaremos, porque, como decía antes, no somos neutrales, ni falta que nos hace. Y el bipartidismo ha definido el modelo europeo y gobierna. Y hoy Merkel dice que ella quiere otra vez un gobierno de concentración, de gran coalición socialdemócrata y conservadores. Pues nosotros, frente a Merkel, frente a Martin Schulz, que pacta con él, nosotros decimos que a más votos de Izquierda Unida, y hay que decírselo a la clase trabajadora, a los estudiantes que dependen de las becas y los que no dependen de las becas y buscan un futuro, a los exiliados, a los mayores, a las mujeres que luchan y siguen adelante desde situaciones difíciles con sus casas, decirles que tenemos que llenar las urnas de votos de Izquierda Unida para decirle a Merkel que por aquí, que vamos a cambiar a partir del 5 de mayo, que le vamos a dar la vuelta a la encuesta. Yo veo a los yayoflautas y me dais fuerza, lo siento. Cada vez que os veo me subo para arriba, así que no vengáis más porque si no me voy a... Pero me dan fuerza, ¿sabéis por qué? Porque están en una situación de lucha desde la constatación de una realidad compleja, desde a veces la desesperanza de sentir que los que vienen detrás de ellos en sus familias pueden vivir peor, nos lo decían el otro día. Pero ellos han luchado, algunos de ellos y muchos de ellos han luchado en condiciones peores que nosotros. Y sois, por tanto, referencia para que nosotros sigamos luchando y no nos resignemos. Y Angela Merkel vea el domingo por la noche cientos de miles, millones de votos de toda España y de Andalucía en contra de su gobierno de coalición y decirle que tenemos la suficiente fuerza para romper la política del bipartidismo, para incidir en las políticas europeas, para cambiar las reglas del juego. Para eso tenemos que concentrar los votos y tenemos que dedicarnos estos 5 días con toda la pasión de la que somos capaces, con la misma fuerza con la que hemos dedicado a las huelgas, a las movilizaciones, a las concentraciones, a las manifestaciones, a decirle a la gente que ese domingo tenemos que ir a votar, a cambiar las realidades, que hay que convertir nuestra fuerza y nuestro grito de manifestaciones en votos de Izquierda Unida del 25 de mayo, en votos de esperanza, en votos de ilusión, en votos de cambio. Y para eso hay razones para votar a Izquierda Unida. Yo quiero deciros, desde esa reivindicación de la política, del arte noble de la política, ahora que el bipartidismo quiere que se peleen y que no vayamos a votar, como decía, ¿no? Yo tengo aquí un decálogo
de razones por las que podemos votar a Izquierda Unida. Razones para decirle a Merkel que tururú y también razones para decirle a Mario Draghi que tururú. Mario Draghi, sacad un billete de 5 euros, los que lo tengan, y veréis su firma. El hombre de los billetes, el que firma los billetes. Mario Draghi, el directivo de Goldman Sachs, el autor desde esa banca privada del engaño fraudulento de las cuentas de Grecia. El que ha dedicado sus esfuerzos con el Banco Central Europeo a satisfacer la demanda de la banca privada. Al que hay que juzgar por responsabilidad de crimen económico contra la mayoría social. Al que tenemos que ver en la cárcel por el sufrimiento, la tragedia y el dolor que ha causado a la mayoría social de Europa con sus políticas predeterminadas en favor de una minoría. Contra ese también tenemos que abordar la lucha y el inicio de la transformación y de la esperanza, con un auténtico especulador, un auténtico promotor de crímenes económicos contra la gente. Por eso tenemos que decir desde el corazón y la empatía con los que sufren, con los que lo están pasando mal, con los que se levantan, con el intento de que ese día sea el que encuentre el trabajo, con la gente que está temiendo que haya un ERE en su empresa, decirles que hay alternativa, pero que tenemos que empezar en Europa, que no acaba en Europa, pero tenemos que empezar en Europa. Y hay 10 razones, entre otras, para votar a Izquierda Unida. Primero, la izquierda alternativa que llevamos 5 años diciendo no a la política de recorte de la Troika, la que quiere meter a Alexis Tsipras como presidente de la Comisión Europea, la que dice que la prioridad absoluta de los recursos económicos de la Unión Europea tiene que ser la creación de empleo. La izquierda que lucha contra el fraude, también en Europa, 1 billón con B de euros de fraude fiscal contra el que hay que luchar, una definición y ataque y cierre de los paraísos fiscales que son auténticos crímenes contra la humanidad. Una Izquierda Unida que aprueba la renta que quiere, una renta básica que la vamos a hacer también en Andalucía. Ya hemos iniciado los trabajos del grupo del Parlamento andaluz y queremos hacerlo, pero queremos extenderla a Europa. Creed que vamos a hacer una renta básica, una ley de renta básica en Andalucía y en Europa para eliminar el hambre, sí, el hambre en Europa y la pobreza en Europa. Una izquierda que reivindique un salario mínimo en cada país que sea el 60% del salario medio. Una Europa que defienda el derecho del agua como derecho humano, que haga el rescate público de la gestión del agua y del control de la energía. Una Europa, como dijimos hace 28 años cuando se fundó Izquierda Unida, no a la OTAN, y decimos 28 años después, disolución de la OTAN y disminución de gastos militares. Queremos una Europa de la paz. Una Izquierda Unida que cambie la política agraria. Una Izquierda Unida que haga una política agraria que la vincule a la soberanía alimentaria, que ayude al productor que trabaja la tierra y no por su extensión. Una Europa que reforme el Banco Central Europeo, que tenga un control profundamente democrático. Una Europa en defensa de los derechos humanos frente al racismo, la xenofobia y el antifascismo y el fascismo que está penetrando peligrosamente en parlamentos como en Suecia, en Holanda, en Italia, en Rumanía, en Bulgaria o en Francia. Tenemos que combatir el fascismo como lo hicieron nuestros mayores. No olvidemos que Europa surge desde la ruina de la victoria sobre el nazismo y de la genuinidad democrática. Y construir definitivamente una Europa feminista, femenina, con igualdad, porque sin una Europa de mujeres y una Europa de dirigencia femenina no hay democracia que valga. O creemos en una Europa de igualdades o no hablemos de una Europa democrática. Compañeros y compañeras, tenemos un reto, tenemos un compromiso, los militantes, las simpatizantes, los que han venido a escucharnos, que es el de la persuasión. No tenemos acción en la banca, no somos miembros de los consejos de administración de las grandes empresas, pero tenemos la fuerza de los votos, como hemos tenido a lo largo de estos años la fuerza en la calle. Convirtamos nuestra ilusión, nuestra fuerza, nuestra resistencia, nuestra rebeldía
en decenas, en cientos, en millones de votos. Decidles a vuestra gente de vuestro entorno cuando vayáis a vuestros trabajos, a vuestro círculo de amistades, decidles que se vote a Izquierda Unida, que hay muchas razones, 10 y 100, que es el principio del cambio, que nunca se ha cambiado nada desde la abstención, que sí la podemos cambiar desde la urna y desde el cambio de correlación de fuerzas, y que sea este el principio de un ciclo electoral, pero sobre todo el inicio de un ciclo de cambio político, y que lo hagamos no solo por nosotros y por nuestras situaciones, sino por sentir el orgullo de que gracias a nuestra resistencia, a nuestra rebeldía, a nuestra movilización y a nuestros votos, en el futuro les digamos a los que vienen que les dejamos un futuro mejor. Muchas gracias. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva Izquierda Unida! ¡Viva la futura República Federal Española! Compañeros, compañeras, todavía queda una actuación musical antes de concluir el acto y va a hacerlo Juan Pinilla, ¿cierto? Juan Pinilla. Y Lucía.